Mega Noticias con Paco Ramírez. Ya vieron el tuit, ¿no? Decir que lo que logró hoy la presidenta pues es algo totalmente insólito. Regresó la calma luego de un fin de semana intenso con declaraciones brutales de Estados Unidos contra México. Trump acusó al gobierno de México de tener una alianza con los cárteles del narcotráfico. No es nuevo el señalamiento, pero es la primera vez que un presidente norteamericano lo dice y tendrá sus razones. Sheinbaum lo rechazó, fue clara y enérgica. Es una calumnia, es una terrible responsabilidad de la Casa Blanca. No pasó de un juego de declaraciones sin pruebas. Nos quedamos con la espinita clavada. ¿Calumnias? Se acabó la crisis arancelaria, pero lamentablemente la incertidumbre, la amenaza y la presión se mantienen un mes más por lo menos. Hay que dar resultados. ¿Qué haremos con los migrantes, con el narcotráfico? ¿Quién caerá como personaje clave que marcará nuestra colaboración? ¿Nos dejará el país incendiado? Un mes más y contando. Vámonos con los datos duros, las cifras. Jorge Chaparro. Apenas 48 horas duró la amenaza de imponer aranceles a México y Canadá. Las negociaciones por separado entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump permitieron que se abriera una pausa de un mes para su aplicación. El mismo resultado tuvo Justin Trudeau en su negociación con el mandatario estadounidense. El viernes, la agencia de noticias Reuters había dado a conocer que los aranceles se pospondrían hasta marzo, pero la vocera presidencial Caroline Leavitt rechazó esta versión y aseguró que el 1 de febrero entrarían en vigor. El sábado se cumplió la amenaza. Donald Trump firmó la orden ejecutiva, una especie de decreto que imponía 25% de aranceles a las exportaciones mexicanas y canadienses. Acusó que el gobierno de México mantenía una intolerable relación con los cárteles de las drogas y no estaba haciendo nada para frenar el tránsito de migrantes a su territorio. En este marco anunció que este lunes sostendrían conversaciones con Sheinbaum y Trudeau. El primero fue el canadiense, pero no alcanzaron un acuerdo y volverían a llamarse por la tarde. A las 8 de la mañana se realizó la llamada con Claudia Sheinbaum durante casi 45 minutos. Lograron acuerdos. México enviará 10,000 elementos de la Guardia Nacional, 9% de sus 108,000 efectivos, a la frontera común para frenar el tráfico de fentanilo y migrantes hacia Estados Unidos. Para que se dé una idea, en Sinaloa han sido enviados 690 elementos de la Guardia Nacional para combatir al narcotráfico. Él hizo varias propuestas y finalmente pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Estados Unidos se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Además, a la brevedad se reunirán equipos de alto nivel de ambos países para abordar temas de seguridad y comercio. Es evidente que llegando a este acuerdo, pues, es evidente que eso que se había puesto en el acuerdo, pues ni modo que lleguemos a un acuerdo bajo esa circunstancia, ¿no? Entonces, evidentemente le dije, pues no estoy de acuerdo, presidente Trump, con esa idea que ustedes tienen y mejor pongámonos a trabajar y pues fue lo que resultó, nos pusimos a trabajar. Por la tarde, Justin Trudeau anunció que Canadá reforzaría la frontera con Estados Unidos con unos 10,000 elementos militares y nombraría un SAR para combatir al tráfico de fentanilo. Invertirá $1,300 millones en el reforzamiento de la frontera y declarará como terroristas a las organizaciones criminales de México. Con ello también logró que la aplicación de aranceles se pospusiera por lo menos hasta marzo. La información que tengo, volvemos al estudio.
Muchas gracias, Jorge. Y bueno, déjame decirle con esto, vamos, las cosas no... nos tocó un respiro, pero la realidad es que las cosas siguen ahí. Están presentes la amenaza, la presión de Estados Unidos. No nada más es contra México, nos importa México específicamente, pero lo mismo pasa con Canadá, lo mismo pasa con la Unión Europea, con Colombia, con Rusia. Está presionando en sus primeros días como presidente por segunda ocasión de los Estados Unidos. Donald Trump está apretando, déjenme decirlo así, está apretando al mundo. Y bueno, en este entorno de que nos interesa México, establecemos comunicación con Arturo Ávila, diputado federal, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, y como es un gusto tenerte por aquí, Arturo, déjame decirte buenas noches y de entrada preguntarte, ¿se apagó la crisis arancelaria? Paco, muy buenas noches, con el gusto de saludarte. Pues sí, digamos que tenemos 30 días para hacer un proceso de evaluación, un proceso de colaboración. Me parece que hoy es un buen día para México, un buen día para la presidenta, un buen día para los sectores estratégicos de la economía mexicana. Uy, tenemos ahí problemas técnicos con la comunicación con Arturo Ávila. Sí, yo también coincidiría en que fue una muy buena negociación del equipo mexicano, de la presidenta en esta llamada tempranera, 8:10 de la mañana, una conversación un tanto larga de 45 minutos. Recuperamos a Arturo Ávila. Nos decías, Arturo. Decía, es un buen día para los sectores estratégicos, Paco, es un buen día para México. Sí, faltan muchas cosas que hacer. Por un lado, me parece que Estados Unidos logra, de alguna forma, algo que está en su agenda, que es la lucha contra el fentanilo. Me parece que también para México llevar 10,000 guardias nacionales a la frontera ayudará sin duda en otro de los temas que se platicó en la comunicación que tuvo la presidenta con el presidente Donald Trump, que es el ingreso de armas. Sabemos nosotros que el 74% de las armas que son decomisadas en los operativos del crimen organizado, armas de poder importante, armas largas para ser muy concretas de uso exclusivo del ejército, pues son vendidas por las armerías que están justamente en la frontera de Estados Unidos con México. Arturo, me llamó mucho la atención ese punto específicamente, el tema de las armerías, de evitar el tráfico de armas. Lo dice la presidenta en su tuit, lo dice posteriormente en la conferencia matutina, pero en el tuit de Trump ni siquiera lo menciona. Y es un tema muy importante que nos puso también en línea el sábado y el domingo pasado en la respuesta de la presidenta. ¿Qué tanto realmente va a responder Estados Unidos a esta exigencia? Bueno, a ver, el presidente Trump tiene una base electoral a la que responde, ¿no? Esa base electoral sin duda le entregó una mayoría calificada en los congresos y tiene que cumplirle, y esa parte me parece importante. Entonces, la comunicación política es fundamental. Una de las asociaciones y agrupaciones que, hay que decirlo, que siempre han estado cerca del Partido Republicano es esta que vende armas, ¿no? La Asociación Nacional del Rifle. Así es, me parece que el punto no necesariamente es la prohibición de armas en el caso de Estados Unidos. El punto es cómo logramos que estas armas no lleguen justamente a criminales en nuestro país o a criminales incluso en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso contribuye a que tengamos un ambiente de generación de violencia, ¿no? Esa es la lógica, digamos, de algún lado, ¿no? Por otro lado, me parece que lo que sí comunicó el presidente Donald Trump es importante. Una, habló de colaboración. Dos, habló de una charla amistosa con la presidenta de México. Tres, habló de una pausa inmediata en las tarifas arancelarias. Cuatro, habló sí de la lucha contra el fentanilo. Habló también ya, por fin, de poner a trabajar equipos de trabajo, y eso me parece que era muy importante, ¿no? Porque una vez que los equipos de trabajo, como es el secretario de Estado, el secretario de Comercio, los secretarios que tienen que ver con estos temas que son pilares para los dos países, pues se puede avanzar en la agenda, ¿no? Y avanzando en la agenda se puede entender, por un lado, cuáles son las dificultades que tiene México,
a México qué nos interesa, cómo pensamos nosotros y cómo podemos ayudar, y también cómo podemos ayudar a Estados Unidos, ¿no? No hay que dejar de reconocer que el problema del fentanilo en el gobierno de Estados Unidos, Paco, fue ocasionado por las farmacéuticas norteamericanas, que durante muchos años pues estuvieron prescribiendo a diestra y siniestra los opioides como si fueran aspirinas y generaron una enorme crisis de adicción en ese país que solo hasta 2019, cuando viene una demanda muy importante por el daño que estaba generando en ese país, empezó a prohibirse, ¿no? Obviamente generando un mercado secundario por el enorme consumo que hay de gente que tiene hoy una adicción terrible, ¿no? Entonces, sí es un problema importante. Nosotros incluso les planteamos la posibilidad de compartirles la campaña que estamos implementando en las escuelas, con las niñas, con los niños, a nivel de medios de comunicación, para que ellos la puedan incluso replicar en los Estados Unidos. Exacto. Yo diría, Paco, tenemos un buen día para México. Yo creo que nadie se dispara solo al pie también. Ayer yo subía una publicación en mi cuenta de X donde daba cuenta de que las tarifas arancelarias, uniendo a Canadá, uniendo a China y uniendo a México, representarían un aumento del 45% de los precios en las importaciones de Estados Unidos, ¿no? Así es que desde la mañana que escuchamos declaraciones de Donald Trump que decía voy a buscar al presidente de Canadá y a la presidenta de México, pues daba la impresión de que él quería más bien buscar una negociación. Claro. Trump Oye, es así, los libros lo dicen, llevó Ajá. yo creo que a un extremo bastante delicado el tema, los mercados en Estados Unidos retumbaron, vimos publicaciones por todos lados de gobernadoras, gobernadores en Estados Unidos, cámaras empresariales que le pedían al presidente Trump que no llevara a cabo esta acción, y me parece que al final lo que está saliendo adelante es una postura de razón. a ver, déjame por último, Arturo, porque el tiempo se nos va encima. Un buen día, y coincido contigo, es un buen día para México. Respiramos tranquilos, un mes más para dar resultados. No sé cómo vamos a dar esos resultados, pero dentro de ese mal día, de ese buen día, Arturo, está el tema violento con el que se nos trató el fin de semana. El que hayan acusado al gobierno de México de estar aliado con los cárteles del narcotráfico. No se aclaró, no se dijo ni una sola palabra, no se ofreció una disculpa. ¿Qué va a pasar? Ahí sigue. Mira, yo creo que el que hace una acusación está obligado a probarla. Yo esperaría que no fuera parte de una narrativa política, porque fíjate, poca gente lo detectó, pero si tú te vas a la cuenta de la Casa Blanca publica exactamente esta comunicación donde hace esa afirmación lastimosa. Y después publica otra donde dice, estos son las pruebas o los hechos. Y fíjate que la única prueba que aportan es la sentencia de Genaro García Luna de 2023, que fue condenado por la asociación que tuvo con el cártel de Sinaloa y con Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces, está de llamarse la atención, ¿no? Porque al parecer la única referencia o el único dato que hacen a qué se referían tiene que ver con eso. Quizás se referían a que desde ahí hubo una forma de sinergia entre autoridades de distintos niveles y el crimen organizado en nuestro país. Puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy tenemos incluso las consecuencias de lo que inició Felipe Calderón con Genaro García Luna. Es decir, si tú ves las cifras de homicidios dolosos, fueron siempre incrementales hasta 2019 que cambiamos la política de seguridad. Hasta entonces la tendencia empezó a bajar y hoy, por ejemplo, tenemos en promedio 63 homicidios dolosos por día, que claro que son muchos todavía, claro que queremos bajar esa cifra, pero en 2019 y en 2018 teníamos 100 por día. Pero también entonces, hay señalamientos actuales, Arturo. Bueno, hay señalamientos actuales de la oposición, pero yo siempre he dicho que esperemos porque la presunción de inocencia es muy importante. Si hay una investigación, si hay alguien que esté involucrado, tiene que pagar, ¿eh? O sea, nuestro movimiento siempre ha estado a favor de que no haya ninguna persona que se salga con la suya, ¿eh? Y yo como vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados te diría, los responsables del partido que sean, incluso de Morena, tendrían que pagar, pero también no hagamos juicios sumarios. Esperemos que las autoridades... Pero eso se hace en términos generales en la política en México, se hacen juicios sumarios, de todos. Bueno, yo diría que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Por ejemplo, la única persona que está sentenciada y condenada sí es Genaro García Luna. Es lamentable lo que pasa en Sinaloa, sí es lamentable, pero tampoco podemos pensar entonces que este gobernador o el gobernador Rocha pues es culpable cuando la autoridad no ha determinado que es culpable, ¿no? No, Reitero, vamos por partes, ¿no? Ojo, no estoy saliendo a la defensa de nadie, lo quiero dejar muy claro, es bien importante. Yo he sido de los primeros que en este movimiento he dicho, si alguien se equivoca en nuestro movimiento, si alguien comete un delito, tiene que pagarlo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, Paco, que tenemos como mayoría calificada, la responsabilidad que tenemos con 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos es muy grande y no podemos caer en la tentación de cometer los delitos o de cometer las acciones que se cometieron en el pasado. Sí, ni en la soberbia. Así es, Arturo, como siempre agradecido de que nos regales estos minutos. Un fuerte abrazo, Paco, a ti y a tu auditorio como siempre. E igualmente.